vamos a tocar un tema que a usted posiblemente le va a sonar muy familiar, y es que con el costo de la vida, familias que deciden irse a vivir juntas en una misma vivienda, alquileres que suben un 15%, ¿cómo manejar todo el estrés que genera esta situación y cuáles son mis derechos y cuáles no también dentro de esta convivencia? Así que vamos a conversar hoy con el abogado Alfredo Chirino, él es decano de la Universidad de Costa Rica, a quien le damos las gracias por acompañarnos en Giros. ¿Cómo establecer esos límites? Bueno, principalmente en las relaciones inquilinarias, generalmente los límites se establecen en el propio contrato de alquiler. Lo que nosotros tenemos es que en cierto contexto social esos contratos no son frecuentes, sino que lo que hace la gente es que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Se ponen de acuerdo en el tipo de casa que quiere o en el tipo de espacio vital donde van a vivir y luego el tipo de alquiler que van a tener. Lo que nosotros vemos en ciertos grupos sociales es que generalmente esos contratos de alquiler abarcan muchas personas. O sea, estamos hablando de viviendas habitadas por múltiples familias. Entonces ahí obviamente se van a dar conflictos en cuanto a quién tiene la obligación de pagar. Alfredo, y vamos a tener casos muy concretos, porque nuestra compañera Helen Solano nos va a presentar algunas de estas situaciones que viven familias que deciden irse a vivir juntas. Gracias, Douglas. Compañeros, muy buenos días. Bueno, hoy estamos en una casa en Belén y efectivamente pues a veces es bastante difícil la convivencia entre varias personas. Por ejemplo, hoy está Natalia con nosotros, que a veces ella inclusive se siente enojada, se siente frustrada porque la convivencia con otras familias también se hace muy difícil. Natalia, ¿qué es lo que a veces molesta más? Sí, claro, a veces la convivencia es tan complicada, Helen, a tal punto que uno se siente ya como encarcelado en su propio hábitat. Por ejemplo, hay un detalle que usted me comentaba, el hecho de escuchar las cosas que pasan a la par en el otro cuarto. Ah, por supuesto, en vez de las peleas de mis papás o la pareja de mi hermana o así, llega un momento donde uno dice, la Santísima Virgen, ¿qué es esto, verdad? Y entonces uno lo que hace, bueno, ¿aquí qué hago? ¿Ignoro o toco la puerta o qué, verdad? Pero es muy tedioso, es muy complicado la convivencia cuando ya la familia y todo el mundo se mete a usurparle el espacio ya a uno, ¿verdad? Es algo que llama mucho la atención porque, por ejemplo, uno llega y compra un diario, y cuando llega tenía 3 bolsas de arroz y luego solo le aparece una. Ay, sí, eso es un colerón de los grandísimos. Fíjate que a veces uno se tiene un presupuesto y 3 bolsas de arroz, galletas o así. Cuando usted fue a la refrigeradora a buscar su yogur o las galletas o la bolsa de arroz, mira, no hay nada. Entonces uno dice, ¿de dónde? ¿Cómo se fue? ¿De dónde salió? ¿Se le hizo un hueco? ¿O qué fue lo que pasó? Y es que es de lo mismo la falta de respeto que hay, digamos, con los familiares que no... O sea, se pone el ambiente muy tedioso. Perfecto, bueno, agradecemos a Natalia y regresamos nuevamente, Douglas, con usted allá al estudio. Bien, Helen, y es que, sí, abogado, el tema de los aumentos de 15% cada año, el costo de vida más alto, los salarios no crecen, las familias tienen que apiñarse literalmente, como decimos popularmente también. Sí, desgraciadamente estamos viendo ese fenómeno y evidentemente esto está generando otros conflictos. Por ejemplo, está generando violencia doméstica, ¿verdad? Problemas en donde un familiar amenaza a otro, le agrede desde el punto de vista psicológico o patrimonial, ¿verdad? Yo pienso que uno de los temas que evidentemente se está traduciendo en problemas de carácter de violencia patrimonial es precisamente el del alquiler. Creo que esto se debe principalmente a que las familias no se ponen de acuerdo en quién va a pagar o en qué proporción va a pagar. Y esta se producen problemas porque quien termina pagando es la persona que no quiere perder, digamos, el sitio donde están viviendo. Y eso es injusto. Y es que el tema, por ejemplo, en un núcleo familiar, una familia, va la cuñada, la hermana, la suegra, todo el mundo ahí. Pero la que paga el alquiler es la cuñada. Entonces, ¿cómo hace ahí para que los demás se alineen, digamos, para decirlo de forma muy sencilla? ¿Qué responsabilidad tiene quien firmó ese contrato? Desgraciadamente el responsable frente a la persona que le dio el alquiler es la persona que firmó el contrato, ¿verdad? La cuñada en este caso. En este caso la cuñada. Yo creo que esa es una situación grave porque si hay un acuerdo tácito en la familia, o sea, un acuerdo no dicho, un acuerdo oral, en donde todos vamos a contribuir, a ayudarle a la cuñada que pague el alquiler, ese tiene que ser un convenio que las gentes estén dispuestas a cumplir. Si no lo hacen, evidentemente vamos a entrar en un problema muy serio porque la cuñada, a raíz de la situación económica,
económica o las dificultades de los aumentos anuales de los alquileres, eventualmente se va a ver imposibilitada de pagar. Y esa es otra pregunta que tengo. Por ejemplo, cuando uno ve que cada vez más familias se va metiendo dentro de una misma casa y la cuñada la que tiene la responsabilidad, ¿qué pasa ahí? Sobre todo porque quien alquila la casa y sabía que era para un número determinado, pero está todo el familión viviendo ahí. Generalmente en los contratos de alquiler, cuando hay un contrato escrito, ¿verdad?, se pone obviamente una restricción en la cantidad de personas que van a vivir en la casa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se hace un contrato de alquiler, lo que se trata es de proteger la infraestructura del lugar, es decir, tratar de que el número de personas no vaya a afectar debido a la necesidad de cambios, modificaciones, incluso hasta de adaptaciones de la casa para más personas afecten el hogar. Y claro, yo pienso que indudablemente eso tiene que ser una regla que está establecida también para los contratos orales. En Costa Rica la mayor parte de los contratos de alquiler no son escritos. En cierto nivel social se estila hacerlo por escrito, pero la mayor parte, cuando se trata de lugares muy humildes, lugares económicamente muy privados, generalmente se hacen oralmente, y eso es lo que genera este tipo de conflictos. Ahora, ¿qué pasa si se pelea la familia? Porque eso también es muy típico, ¿verdad? Se pelea y terminan echando a una parte, pero no está ese contrato por escrito. ¿Cómo se hace ahí? Sí, desgraciadamente en esos casos estamos hablando de un ámbito que digamos la ley no regula, ¿verdad? Estamos dentro de los disensos familiares, dentro del ámbito de lo que podría llamarse un ámbito de eventual conciliación. Yo creo que es aquí donde realmente los costarricenses deberíamos de empezar a pensar en la necesidad de introducir en este tipo de conflictos medios alternativos de resolución de conflictos, es decir, que nosotros tengamos la posibilidad de acudir a un tercero que pueda mediar entre nosotros y resolver ese tipo de conflictos, porque los conflictos que no se resuelven de esa manera terminan convirtiéndose en problemas de violencia doméstica y generan obviamente otros problemas de tensión dentro del hogar. Echar, por ejemplo, a una persona de la familia, echarla sin explicarle qué es lo que pasó o porque ha habido disensos económicos, puede generar medidas cautelares en un proceso de violencia doméstica. ¿Y qué condiciones, para retomarlo un poquito, las condiciones que puede el propietario pedirme a mí si yo me la alquilo a mí y más familias se empieza a meter dentro de esa casa? Evidentemente la persona que arrienda el lugar tendría el derecho a pedir casa por contractual, ¿verdad? Esto sucede usualmente cuando alguna de las cláusulas del contrato no se cumple. Generalmente en los contratos se incluye también la obligación de las partes de no dedicarse a actividades ilícitas, ¿verdad? Eso que para nosotros podría ser lógico, ¿verdad? No está pasando en muchos hogares en donde, digamos, se alquila un hogar y luego termina dedicándose a actividades que no son, digámoslo así, lícitas, como podría ser dedicar el lugar a visitas de carácter de prostitución o dedicarlas al tráfico de estupefacientes. Esto no es tan infrecuente. O sea, probablemente algunas de las personas que nos ven en la televisión podrían pensar, pero es que eso no es mi caso, esa no es la situación de mi caso, pero se está dando incluso en barrios de clase media, media alta, en donde casas que han quedado por mucho tiempo sin alquilar, se alquilan de repente a una buena familia que aparentemente está adecuadamente organizada y resulta que están dedicados a alguna de estas actividades ilícitas. Hay algunas familias que ni idea tienen del tema de los alquileres, la ley de alquileres y qué modificaciones se le quieren hacer, sobre todo este 15% en situaciones donde eso es tan complicado, porque no alcanza la plata, porque la situación está mal, o sea, la gente no tiene cómo llegar a una casa de interés social. ¿Qué pasa ahí? ¿Está usted de acuerdo con esa idea? ¿Qué ha evolucionado ahí? A mí me parece que el tema de inquilinato es un tema de profunda raigambre social. Trabajarlo de una manera adecuada desde el punto de vista de la legislación, yo creo que es algo necesario. La última modificación de nuestro régimen de inquilinato fue una modificación para favorecer mucho más a la persona que arrienda que al inquilino. Precisamente porque había una gran desigualdad. La antigua ley que estuvo en vigencia durante la Segunda Guerra Mundial, y ese fue su punto de referencia, era el inquilino y no el arrendante. Entonces eso obviamente creaba desigualdades, pero ahora hemos llegado a un momento en donde la desigualdad es tan grande que realmente la persona que arrienda está en una situación mucho mejor con relación al inquilino. Yo creo que hay que volver a legislar sobre esta materia y tratar de establecer el equilibrio más correspondiente. Que todos ganemos. Y creo que para que todos ganemos deberíamos de introducir
introducir también herramientas que no sean solamente las judiciales, o sea, que pudiéramos tener arrendantes, inquilinos, la posibilidad de llevar este tipo de problemas a soluciones de conciliación. Alfredo Chirino, decano de la Universidad de Costa Rica, gracias por la información. Muchas gracias por invitarme.